26 de febrero de 1848, 3 de la tarde. Bajo la intensa lluvia, una expedición conformada por 19 hombres divisa por primera vez, tras 3 días de caminata a través de la espesa, húmeda y calurosa selva, lo que describirían como fragmentos de los Antigua, que poco después sería opacada por la imponente imagen de un enorme montículo, aparentemente de tierra y cubierto densamente de vegetación que, sin embargo, aún dejaba entrever rastros de piedra de bordes y ángulos tan perfectamente rectos y precisos que simplemente no podían ser obra de la naturaleza. Estos entusiasmados aventureros, que ya conocían el misterio detrás de tan altísimo montículo, no pudieron evitar escalarlo, pasando apresuradamente sobre los restos salientes de una rocosa y maltratada escalera. Llegaron finalmente a la cima de tan descomunal elevación, desde donde pudieron apreciar todo el horizonte frondoso y selvático, lo que en eras pasadas solía ser una colosal, vibrante y agitada metrópolis. Hoy ya solo eran restos desordenados, musgosos y destruidos por la naturaleza misma, quien pasado el tiempo volvió a reclamar lo que en principio le perteneció, abriéndose paso lentamente, raíz por raíz, entre la moldeada artificialmente piedra caliza que aún en su definitivo deceso atestiguaba para aquellos exploradores las glorias sepultadas de la vastísima y majestuosa ciudad caída de Yazmutul, lo que posteriores arqueólogos nombrarían con el conocidísimo nombre actual de Tikal. La expedición había comenzado 4 días antes, luego de que el gobernador del departamento de Petén, Ambrosio Tut, informase al corregidor del mismo departamento, Modesto Méndez, el descubrimiento accidental de estas milenarias ruinas. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos, pero probablemente fue hecho por los denominados chicleros, hombres que recorrían las selvas del Petén en busca de árboles de caucho para la extracción de su savia, quienes de una manera inesperada debieron haberse topado con todas estas estructuras, que previamente eran solo conocidas en forma de leyendas ancestrales por las comunidades indígenas locales. Leyendas que también eran conocidas por el mismo Modesto Méndez, quien ya hacía años tenía los anhelos de reclamarlas para el estado de Guatemala, antes que viniesen extranjeros, los hiciesen para sí mismos y los embarcasen a museos muy lejos de su legítimo lugar de origen. Los planes del corregidor Méndez aún no habían sido posibles debido a que no se sabía exactamente dónde se situaban estas ruinas entre kilómetros y kilómetros de tupida selva tropical. Pero ahora, con las nuevas noticias traídas a él de mano del gobernador Ambrosio Tut, el panorama era completamente diferente. Sin esperar más, don Modesto organizó una expedición donde él partiría de la ciudad de Flores el 23 de febrero de 1848, cruzando el lago Itzá, para luego adentrarse 20 kilómetros al norte en el corazón de la densa selva, donde, a las orillas de una pequeña laguna, el grupo de don Modesto se reuniría con el del gobernador Ambrosio Tut, que había salido 8 días antes para rectificar una ruta donde la vegetación fuese menos espesa. Don Ambrosio también pasó toda la tarde de ese día contándoles acerca de los edificios pétreos que había visto ya él mismo en estos días. Edificios que el resto de la expedición pronto vería también y hasta posaría sus pies. 2 días de caminata continua después, en la cima de aquella monumental colina donde ahora se encontraban. Entre ellos, el señor Modesto Méndez, quien dejó grabadas para la posteridad las siguientes palabras que describirían sus emociones de dicho momento en el informe donde hacía de conocimiento público su inmenso descubrimiento. Desde entonces, empecé a sentir un noble orgullo al ver logrados en tan cortos días nuestros trabajos, los deseos de tantos años, con notable oprobio de mis antecesores. No es posible hallar expresiones propias para significar el inmenso espacio que se presenta a la vista desde esta altura, en todas direcciones, ofreciéndose el más pintoresco panorama al oriente del palacio. Es preciso verlo para sentir los efectos que inspira una perspectiva tan encantadora.
Esa montaña artificial donde se encontraban parados es lo que luego se conocería como el Templo 5, el cual, luego de contemplar la bellísima vista, harían sus primeras mediciones con una cuerda. Sus resultados: 50 varas de altura y 25 de ancho. Además de eso, también retratarían burdamente en papel los primeros bocetos de la misma. A las 5 de la tarde, ya entrando la noche, descienden finalmente de la pirámide para establecer su campamento. La nublada mañana siguiente continuarían las exploraciones, descubriendo las primeras inscripciones. En distintos lugares del interior hay caracteres escritos, caras y animales desconocidos. Aparte de ello, también encuentran las primeras estelas y altares ceremoniales a los que el señor Méndez describía como lápidas y ruedas de una caleza respectivamente. Los días siguientes continuarían con las exploraciones, descubriendo, podando y limpiando burdamente los yacimientos que a cada momento parecían solo crecer en número, multiplicándose y multiplicándose a medida que se abrían paso, lenta pero seguramente entre toda esa densa vegetación cuyas raíces se hundían y abrían violentamente entre las rocas, y cuyas hojas privaban la misma de ser bañada en los rayos del sol desde hacía ya siglos y siglos. Así pues, mientras pieza a pieza iban siendo interrumpidas de su milenial reposo, Eusebio Lara, un hombre designado por el mismo Don Modesto, iba esbozando burdamente sus primeras imágenes, en las que éstas se darían a conocer a Guatemala y después al mundo entero. Finalmente, el 2 de marzo, deciden que su trabajo ahí estaba hecho. Levantan el campamento y se preparan para partir, pero no sin antes hacer algo que, aunque actualmente lo consideremos injustamente una blasfemia contra el patrimonio de la humanidad, es un acto que a lo largo de la historia ha estado bastante normalizado. Don Modesto y su equipo graban indeleblemente sus nombres en la piedra a manera de reclamar como suyo y de nadie más este grandioso descubrimiento. Para la historia nacional quedan pues los nombres de quienes participaron en dicha expedición, además de los que ya hemos mencionado: Modesto Méndez, Ambrosio Tut y Eusebio Lara, Antonio Matos, José María Garma, Vicente Díaz, Bernabé Castellanos, Antonio Moó y Euligio Chayats. De vuelta a casa, Don Méndez redactó y envió a Rafael Carrera, presidente de la República en ese momento, un informe sobre todo lo que había visto y sentido en aquellas místicas ruinas, un informe que sería hecho público para Guatemala en 1853. Y, debido a la importancia de tal descubrimiento, pronto sería traducido al alemán y publicado para toda la comunidad científica mediante la Academia de Ciencias en Berlín, lo que desembocaría en la ya esperada atracción de arqueólogos extranjeros, que poco a poco revelarían los secretos que esta misteriosa metrópolis abandonada preservó durante tanto tiempo. Así pues, lo que comenzó como un encuentro casual con ruinas cubiertas por la vegetación, se transformó en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la civilización maya. Hoy, Tikal no es solo un símbolo de la rica historia de Guatemala, sino también un recordatorio de la grandeza de las civilizaciones precolombinas que florecieron en Mesoamérica. Un sitio que continúa fascinando y atrayendo a visitantes de todo el mundo, quienes buscan conectarse con el pasado y admirar la majestuosidad de lo que alguna vez fue el corazón de una de las más grandes civilizaciones conocidas.